Ser bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Microcuentos Universales. Hoy estoy aquí para compartiros una nueva entrega de la colección de cuentos españoles. En este caso os traigo un clásico, ni más ni menos que un clásico escrito por el escritor Miguel de Cervantes Saavedra y titulado El licenciado Vidriera, un cuento que llevo tiempo queriéndoos traer. Pero antes de adentrarme en la explicación un poquito del relato, os quiero recordar que últimamente estoy subiendo aquí al canal, lo último que he subido ha sido unas entregas de la colección Cuentos en busca de la liberación, que es una serie corta. En cada vídeo hay 3 o 4 cuentecitos muy cortos, pero con mucha sabiduría y mucho amor. Os lo dejo ahí, 3 entregas ya. Pero además estoy rescatando de los directos que hemos hecho aquí en el canal, directos de cuentos zen, estoy rescatando algunos cuentos y estoy editándolos de otra manera y los estoy sacando pues en cuentagotas, tanto aquí como en mi otro espacio Cuentos Inmortales TV. Y eso es lo último que os estoy dejando. Porque este veranito, como veis, ya cambio el decorado, ya estoy en casa, tengo la autocaravana en el mecánico y espero que pronto, a ver si a principios de la semana que viene me la arreglan y puedo escaparme una semana más. Pero ahora mismo estoy aquí en casa. El decorado cambia, ya estoy aquí delante de mis libros para presentaros esta nueva entrega. Bien, ¿y de qué va este relato? Tengo que deciros que este relato, el licenciado Vidriera, fue escrito en el siglo XVII, allá por el año 1616 o algo así, casi nada. Entonces me he tenido que hacer con una adaptación del cuento, porque digamos que el cuento, el clásico, es un poco difícil de entender con el castellano antiguo en el que está escrito. Entonces me he hecho con una adaptación contemporánea de este relato, para que sea más entendible. Aún así, claro, el escritor se refiere a cosas que pasaban en aquella época, porque es un poco también crítica social. Y claro, y hay cosas que se nos escaparán de nuestro entendimiento, pero que la esencia creo que va a quedar clara. Además, está bien escuchar de vez en cuando a escritores de este calado para que también vayamos, pues, no sé, engordando nuestro nivel literario. Bueno, el licenciado Vidriera pues trata de nuestro personaje, Tomás Rodaja, un nombre también para la historia, para la eternidad que queda ahí. Tomás Rodaja pues es un joven de una mente clara y cristalina, pero un acontecimiento inesperado dará un giro a su destino. Ahí os lo dejo. Al final, como siempre, las enseñanzas del cuento. Espero que os guste y, como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El licenciado Vidriera. Capítulo 1. De cómo Tomás Rodaja comienza sus estudios en la Universidad de Salamanca y termina viajando por Italia y Flandes. Caminando por la orilla del río Tormes, dos caballeros estudiantes se toparon con un chico de unos 11 años, durmiendo bajo un árbol vestido de campesino. Le despertaron y le preguntaron su origen y por qué dormía tan solo. El chico dijo que había olvidado el nombre de su pueblo y que iba a Salamanca en busca de un amo que le permitiera estudiar. Sabía leer y escribir. «¿Entonces no es olvido lo que te hace no recordar tu tierra?», dijo uno de los estudiantes. «Sea lo que sea», replicó el chico, «nadie sabrá ni de mi tierra ni de mis padres hasta que pueda hacerles honor». «¿Y cómo planeas honrarlos?», preguntó el otro. «Con mis estudios,
haciéndome famoso. He oído que así se llega a ser obispo». Impresionados, los estudiantes decidieron llevarlo consigo y darle educación. El chico dijo llamarse Tomás Rodaja, y por su nombre y vestimenta dedujeron que era hijo de campesinos pobres. Pronto le vistieron de negro, y Tomás demostró ser muy inteligente y servicial, tan dedicado a sus estudios como a sus amos. Con el tiempo dejó de ser un criado para convertirse en su compañero. En 8 años, Tomás se hizo conocido en la universidad por su talento y habilidad, especialmente en humanidades y su memoria prodigiosa. Cuando los caballeros terminaron los estudios y regresaron a su tierra natal, Málaga, Tomás los acompañó. Sin embargo, anhelaba volver a Salamanca, y ellos, generosos, le dieron lo suficiente para que regresase y se pudiese mantener 3 años. Tomás Rodaja se despidió con gratitud y partió de Málaga. En el camino se encontró con un gentilhombre a caballo, con atuendo de viajero, con 2 criados. Se unió a él compartiendo el camino y conversaciones, y pronto Tomás Rodaja mostró su ingenio y el caballero su elegancia y cortesía, revelando ser un capitán de infantería. El capitán elogió la vida militar y describió con entusiasmo la belleza de Nápoles, la comodidad de Palermo, la riqueza de Milán y las fiestas de Lombardía. Habló de la libertad del soldado y de la vida en Italia, pero omitió los rigores de la milicia, el frío de las guardias, los riesgos de los combates, el terror de las batallas y el hambre de los asedios. Sus palabras eran tan persuasivas que Tomás Rodaja, nuestro protagonista, empezó a sentirse tentado por esa vida llena de peligros. Don Diego de Valdivia, que así se llamaba el capitán, impresionado por la presencia, inteligencia y habilidad de Tomás, le invitó a acompañarlo a Italia. Le ofreció su amistad y, si fuera necesario, un lugar en su compañía, ya que su alférez pronto la dejaría. Tomás Rodaja, seducido por la idea de viajar y conocer mundo, aceptó la invitación, pero con la condición de no enlistarse formalmente en el ejército para mantener su libertad. Llegaron a Antequera y se unieron a la compañía que se dirigía a Cartagena. Tomás Rodaja observó la vida militar, la autoridad de los oficiales, las dificultades de los capitanes, el trabajo de los proveedores y las quejas de los pueblos por donde pasaban. Cambió sus ropas de estudiante por las de soldado y redujo sus pertenencias a lo esencial. En Cartagena se embarcaron hacia Nápoles, donde Tomás experimentó la dura vida en el mar, marcada por tormentas y desafíos. Finalmente llegaron a Génova, una ciudad de impresionante belleza. Allí, en una posada, olvidaron las dificultades del viaje, disfrutando de la variedad de vinos y la hospitalidad local. Tomás decidió no seguir a Piamonte, sino viajar por tierra a Roma y Nápoles, con planes de visitar Venecia y Milán en el futuro. En Roma, Tomás Rodaja quedó maravillado por la majestuosidad de la ciudad, sus templos y reliquias. Después de visitar las 7 iglesias y recibir la bendición papal, se dirigió a Nápoles por mar. La belleza y esplendor de Nápoles superaron todas sus expectativas, considerándola la mejor ciudad de Europa y del mundo. Tomás Rodaja emprendió un viaje a Sicilia, quedando encantado con Palermo y el puerto de Mesina, y maravillado por la fertilidad de la isla, conocida como el granero de Italia. Regresó a Nápoles y Roma, y luego visitó el santuario de Nuestra Señora de Loreto, cuyas paredes estaban adornadas con exvotos de peregrinos agradecidos por los milagros recibidos. En Anconda se embarcó hacia Venecia, una ciudad única en el mundo, comparable solo a la grandeza de la capital de México, conquistada por Hernán Cortés. La ciudad italiana, con sus canales y riqueza, le dejó una impresión imborrable. Después de un mes, Tomás Rodaja dejó Venecia y viajó a través de Ferrara, Parma y Piacenza hasta llegar a Milán,
una ciudad de esplendor y abundancia. Continuó su viaje a Asti, justo a tiempo para unirse a una expedición militar a Flandes. En Flandes visitó Amberes, Gante y Bruselas, ciudades que se preparaban para la guerra. Cumplido su deseo de viajar, decidió regresar a España y completar sus estudios en Salamanca. A pesar de la tristeza de su amigo el capitán, Tomás Rodaja prometió mantenerlo informado sobre su bienestar y regreso. Finalmente llegó a Salamanca, donde fue acogido calurosamente por sus amigos. Con su apoyo continuó sus estudios hasta obtener su licenciatura en Derecho. Capítulo 2, donde se explica las razones de su locura y cómo de hombre de letras pasó a ser llamado licenciado Vidriera y de las burlas que sufrió. Durante ese tiempo, una dama de gran encanto y habilidad llegó a la ciudad. Todos los caballeros se apresuraron a cortejarla y no hubo quien no la visitara. A Tomás Rodaja le informaron que la dama había viajado por Italia y Flandes y, motivado por la curiosidad de si la conocía, decidió visitarla. Esta visita resultó en que ella se enamorara perdidamente de él. Sin embargo, Tomás Rodaja, indiferente a sus encantos a menos que fuera instigado por otros, se mostraba reacio a entrar en su casa. Eventualmente, ella le reveló sus sentimientos y le ofreció su fortuna. Pero Tomás, más interesado en sus libros que en distracciones, no correspondía a sus avances. La dama, sintiéndose rechazada y creyendo que no podía ganarse su amor por medios convencionales, decidió buscar otras maneras que consideraba más efectivas para cumplir sus deseos. Así, siguiendo el consejo de una morisca, le dio a Tomás Rodaja un hechizo en un membrillo toledano, pensando que esto forzaría su voluntad para que la amara. Pero, ¿acaso existen hierbas, encantamientos o palabras capaces de coaccionar la libre voluntad? Por eso, quienes dan estas pociones o comidas amorosas realmente están administrando veneno, como lo demuestran numerosos casos. Tomás comió el membrillo preparado y de inmediato comenzó a convulsionar, quedando inconsciente durante horas. Al despertar, balbuceó que el membrillo lo había envenenado y reveló quién se lo había dado. La justicia, al enterarse del incidente, fue en busca de la culpable, pero ella ya había huido y nunca más se supo de ella. Tomás Rodaja pasó 6 meses en cama, durante los cuales se consumió hasta quedar en los huesos y parecía haber perdido todos sus sentidos. A pesar de los tratamientos, solo se recuperó físicamente, quedando mentalmente perturbado con una locura nunca antes vista. Se imaginó que era de vidrio y bajo esa creencia gritaba pidiendo que no se acercaran a él, temiendo romperse. Decía que no era como los demás hombres, que era de cristal de pies a cabeza. Para disuadirlo de esta extraña creencia, algunos lo abrazaban a pesar de sus súplicas, intentando demostrarle que no se rompía. Pero lo único que se lograba era que el pobre se desplomara en el suelo, gritando para luego desmayarse durante horas. Al recuperarse, renovaba sus peticiones de mantener distancia. Afirmaba que podían hablarle desde lejos y que respondería con más claridad y entendimiento, ya que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, obraba por ella el alma con más prontitud y eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre. Algunos decidieron poner a prueba sus afirmaciones y le hicieron preguntas complejas a las que respondió con notable ingenio, dejando asombrados a los académicos y profesores de la universidad, quienes no podían creer que alguien con una locura tan extraordinaria pudiera tener tal agudeza mental. Tomás pidió algo con lo que proteger su frágil cuerpo, así que le dieron una túnica holgada y una camisa ancha, que se puso con sumo cuidado, atándose con una cuerda de algodón.
Se negó a usar zapatos y para comer sin que nadie lo tocara, ideó un sistema para recibir la comida en la punta de una vara donde le colocaban frutas de temporada. Tomás Rodaja rechazaba la carne y el pescado. Solo bebía agua directamente de fuentes o ríos, usando sus manos. Al caminar por las calles se mantenía en el centro, mirando hacia los tejados por miedo a que una teja cayera y lo rompiera. En verano dormía al aire libre en el campo y en invierno buscaba refugio en posadas, enterrándose en el heno hasta el cuello, creyendo que era el lecho más seguro para un hombre de vidrio. Durante las tormentas temblaba de miedo y se refugiaba en el campo hasta que pasara el mal tiempo. Sus amigos lo mantuvieron encerrado durante mucho tiempo, pero al ver que su condición empeoraba, accedieron a su petición de libertad. Así, Tomás Rodaja vagó por la ciudad despertando la admiración y la compasión de quienes lo conocían. Los niños lo rodeaban, pero él los mantenía a raya con su vara, rogándoles que hablaran desde lejos para no romperse, ya que se consideraba frágil como el vidrio. A pesar de sus súplicas, los niños, traviesos por naturaleza, le lanzaban trapos e incluso piedras para comprobar si realmente era de cristal. Sus gritos y exageraciones llevaban a los adultos a reprender y castigar a los chicos por molestarlo. Un día, cansado de las travesuras, les dijo: «¿Qué queréis de mí, muchachos obstinados como moscas, sucios como chinches, audaces como pulgas? ¿Acaso sois el monte Testacho de Roma para que me lancéis tantos cacharros y tejas?» La gente lo seguía para oírle reñir y responder, y los niños decidieron que era mejor escucharlo que molestarlo. En una ocasión, al pasar por una tienda de ropa en Salamanca, una vendedora le expresó su pesar por la desgracia de su locura, a lo que él respondió con una cita bíblica insinuando que llorara por sí misma y por sus hijos. El marido de la vendedora, que captó la insinuación de que sus hijos no eran suyos, le dijo: «Hermano licenciado Vidriera, tenéis más de bellaco que de loco». «A mí no me importa», respondió él, «siempre y cuando no me tomen por necio». Al pasar por un burdel, comentó que sus residentes eran parte del ejército de Satanás alojado en la posada del infierno. Cuando alguien le preguntó qué consejo daría a un amigo desconsolado porque su esposa lo había abandonado, Tomás Rodaja respondió: «Dile que agradezca a Dios por haberse llevado a su enemiga de casa». «¿No debería buscarla?», preguntó el otro. «De ninguna manera», contestó Vidriera, «porque encontrarla sería enfrentarse a un testimonio perpetuo de su deshonra». «Entonces, ¿cómo puedo vivir en paz con mi esposa?», preguntó el mismo hombre. «Dale lo que necesite, permite que ella mande en la casa, pero no permitas que te mande a ti». Un niño le dijo: «Señor licenciado Vidriera, quiero alejarme de mi padre porque me castiga mucho». Y Tomás Rodaja le aconsejó: «Recuerda, niño, que los castigos de los padres honran, mientras que los del verdugo deshonran». Tomás, al encontrarse frente a una iglesia, observó a un campesino que se jactaba de ser un cristiano de antigua estirpe, seguido de otro que no gozaba de tan buena reputación. Con ironía, Tomás Rodaja le gritó al primero: «Espera, Domingo, deja que pase el sábado». Sobre los maestros decía que eran afortunados por tratar siempre con ángeles, aunque serían aún más dichosos si esos pequeños ángeles no fueran tan traviesos. Cuando le preguntaron su opinión sobre las alcahuetas, respondió que no lo eran las apartadas, sino las vecinas. La fama de su locura y sus agudas respuestas se extendió por toda Castilla, llegando a oídos de un príncipe en la corte, quien deseó conocerlo y encargó a un caballero de Salamanca que se lo enviara. Al encontrarse con Tomás Rodaja, el caballero le anunció: «El señor licenciado Vidriera debe saber que un importante personaje de la corte desea verlo y ha enviado por él». A lo que Tomás respondió: «Haga el favor de excusarme ante ese señor, pues no soy adecuado para la vida placiega.
tengo demasiada vergüenza y no sé adular. A pesar de su resistencia, fue enviado a la corte en una caja de paja como las utilizadas para transportar vidrio, para simbolizar su fragilidad. Al llegar a Valladolid, fue recibido por el señor que lo había solicitado. «Sea muy bienvenido el señor licenciado Vidriera. ¿Cómo ha ido en el camino? ¿Cómo va de salud?» Tomás Rodaja comentó: «Ningún camino es malo si se completa, excepto el que conduce al patíbulo. En cuanto a mi salud, estoy en un estado neutral, ya que mi pulso y mi mente están en desacuerdo». Observando la cetrería, una afición digna de príncipes y nobles, señaló que aunque era un pasatiempo exquisito, el placer que proporcionaba superaba con creces cualquier beneficio práctico. En cuanto a la caza de liebres, la encontraba muy entretenida, especialmente cuando se hacía con galgos prestados. El caballero, fascinado por su locura, permitió que Tomás Rodaja deambulara por la ciudad bajo la protección de un guardián para evitar que los niños le hicieran daño. Pronto se hizo conocido en toda la corte y en cada esquina respondía a todas las preguntas que le hacían. Un estudiante le preguntó si era poeta, dada su agudeza para todo, a lo que Tomás respondió: «Hasta ahora no he sido tan insensato ni tan afortunado». El estudiante, confundido, pidió una explicación y Tomás Rodaja aclaró: «No he sido tan insensato como para convertirme en un mal poeta, ni tan afortunado como para merecer ser uno bueno». Otro estudiante le preguntó qué pensaba de los poetas. Tomás Rodaja valoraba la poesía como ciencia, pero tenía poca estima por los poetas en sí, ya que los buenos eran tan escasos que apenas contaban. Admiraba la poesía como arte que se nutre de todas las demás ciencias y embellece sus maravillosas obras, llenando el mundo de utilidad, deleite y asombro. Añadió más: «Yo bien sé en lo que se debe estimar un buen poeta, porque se me acuerda de aquellos versos de Ovidio que dicen: en otro tiempo eran los poetas delicia de los dioses y de los reyes, y los antiguos cantos premiados con grandes galardones. Santo respeto y nombre venerable tenían entonces los vates, y muchas veces en los se les prodigaban riquezas. Y menos se me olvida la alta calidad de los poetas, pues los llama Platón intérpretes de los dioses, y de ellos dice Ovidio: hay un Dios en nosotros, impulsado por él, nos enardecemos. Y también dice: y sin embargo se nos llama a los poetas adivinos y amados de los dioses. En cuanto a los malos poetas, los charlatanes los definió como la necedad y la arrogancia del mundo. Con sarcasmo describió cómo un poeta mediocre presenta su soneto, pidiendo atención y alabanzas, y si no las recibe, insiste en que no se le ha entendido o que él no ha sabido expresarse bien. Criticó a los poetas jóvenes que desprecian a los maestros antiguos y a aquellos que menosprecian a poetas ilustres y excelentes, que a pesar de sus muchas responsabilidades demuestran la divinidad de su ingenio y la grandeza de sus ideas, desafiando la ignorancia de quienes no comprenden su arte y valoran la estupidez que se sienta en tronos y la ignorancia que se arrima a los altares. Otra vez le preguntaron qué era la causa de que los poetas, la mayor parte, eran pobres. Él replicó que era por elección propia, ya que tenían la oportunidad de ser ricos si supieran capitalizar los momentos que tenían al alcance, especialmente aquellos proporcionados por sus musas, que eran extremadamente ricas. Sus cabellos eran de oro puro, sus frentes de plata pulida, sus ojos de esmeraldas verdes, sus dientes de marfil, sus labios de coral y sus gargantas de cristal transparente. Sus lágrimas eran perlas líquidas, y aún más, donde pisaban, incluso en la tierra más árida y estéril, brotaban jazmines y rosas al instante, y su aliento era una mezcla de ámbar, almizcle y algalia. Todas estas eran señales de su inmensa riqueza. Estas y otras cosas decía de los poetas mediocres,
mientras que siempre hablaba bien de los buenos y los ensalzaba hasta las estrellas. Un día, al pasar por la acera de San Francisco, observó unas figuras mal pintadas y comentó que los buenos pintores imitaban la naturaleza, pero los malos simplemente la expulsaban. Se acercó con mucho cuidado a una librería, como si temiera romperse, y le dijo al librero: «Me gustaría este oficio si no fuera por un defecto que tiene». El librero le pidió que le explicara cuál era. Él respondió: «Los melindres que hacen cuando compran el privilegio de un libro y de la burla que hacen a su autor si acaso le imprime a su costa. Pues en lugar de 1500 imprimen 3000 libros y cuando el autor piensa que se venden los suyos, se despachan los ajenos». Ese mismo día, mientras pasaban por la plaza 6 condenados a azotes, el pregonero anunciaba: «Al primero por ladrón». Él gritó a los que estaban delante de él: «Apartaos, hermanos, no sea que alguno de vosotros empiece esa cuenta». Y cuando el pregonero llegó a decir: «Al último», él comentó: «Ese debe de ser el fiador de los muchachos». Un joven le dijo: «Hermano Vidriera, mañana van a azotar a una alcahueta». Él respondió: «Si dijeras que sacaban a azotar a un alcahuete, entendiera que sacaban a azotar un coche». En ese momento, uno de los que llevan sillas de manos le preguntó: «Licenciado, ¿no tienes nada que decir de nosotros?». «No», respondió Vidriera, «excepto que cada uno de vosotros conoce más pecados que un confesor, con la diferencia de que el confesor los guarda en secreto y vosotros los divulgáis en las tabernas». Un mozo de mulas, que estaba entre la multitud que siempre le escuchaba, le dijo: «De nosotros, señor Vidriera, poco o nada hay que decir, porque somos gente honrada y necesaria en la República». A lo que Vidriera respondió: «La honra del amo se refleja en la del criado, así que mira a quién sirves y sabrás cuán honrado eres. Vosotros sois de la peor calaña que pisa la tierra. Una vez, cuando no era de vidrio, viajé en una mula de alquiler tan defectuosa que le encontré 121 fallas graves, todas enemigas de la humanidad. Todos los mozos de mulas tienen un poco de rufianes, un poco de ladrones y un poco de truanes. Si sus amos son blandengues, les hacen más trucos que los que se han visto en esta ciudad en años. Si son extranjeros, los roban. Si son estudiantes, los maldicen. Y si son religiosos, los blasfeman. Y si son soldados, les tienen miedo». Y continuó diciendo: «Estos, juntos con los marineros, carreteros y arrieros, tienen un estilo de vida único y exclusivo para ellos. El carretero pasa la mayor parte de su vida en un espacio de vara y media, que es lo que hay del yugo de las mulas a la boca del carro. Canta la mitad del tiempo y la otra mitad maldice, y si se les queda una rueda atascada, se ayudan más con 2 monedas que con 3 mulas. Los marineros son gente ruda, que solo habla el lenguaje de los barcos. Son diligentes en la calma y perezosos en la tormenta. Cuando hay tempestad, muchos mandan y pocos obedecen. Su Dios es su comida y su entretenimiento, ver mareados a los pasajeros. Los arrieros han renunciado a las sábanas y se han casado con las albardas. Son tan diligentes que por no perder un día de viaje perderían el alma. Su música es la del mortero, su salsa el hambre, sus oraciones matutinas levantarse para alimentar a sus animales y sus misas no asistir a ninguna». Cuando esto decía, estaba a la puerta de un boticario y volviéndose al dueño le dijo: «Su negocio sería beneficioso para la salud si no fuera porque parece que le tiene aversión a sus propios candiles». «¿Cómo es que tengo aversión a mis candiles?», preguntó el farmacéutico. Y Vidriera respondió: «Lo digo porque, cuando falta algún aceite, rápidamente usan el del candil más cercano, y hay algo más en este oficio que podría desacreditar al médico más competente del mundo». Cuando le preguntaron por qué, explicó que había boticarios que, para no admitir la falta de algún ingrediente prescrito por el médico, sustituían otros que creían tenían las mismas propiedades y efectos, aunque no era así.
y con eso la medicina, mal preparada, tenía un efecto contrario al deseado. Luego alguien le preguntó su opinión sobre los médicos. Él citó: «Honra al médico por la necesidad de su existencia, pues fue el Altísimo quien lo creó. De Dios proviene toda curación y del Rey recibirá regalos. La disciplina del médico eleva su estatus y será alabado en presencia de los nobles. El Altísimo creó la medicina de la tierra y el hombre sabio no la despreciará». Y añadió: «Esto es lo que dice el eclesiástico sobre la medicina y los buenos médicos, y de los malos se podría decir todo lo contrario, ya que no hay nadie más perjudicial para la sociedad que ellos. Un juez puede torcer o retrasar la justicia. Un abogado puede defender una causa injusta por interés propio. Un comerciante puede despojarnos de nuestras posesiones. En fin, todas las personas con las que necesariamente interactuamos pueden causarnos algún daño. Pero solo los médicos pueden quitarnos la vida sin temor a castigo alguno. Matan sin desenfundar otra espada que la de una receta, y sus errores quedan ocultos, pues rápidamente entierran sus fallos bajo tierra. Recuerdo que cuando era de carne y no de vidrio, como ahora, un médico de segunda categoría fue despedido por un paciente que decidió tratarse con otro. 4 días después, el primer médico pasó por la farmacia donde el segundo médico había recetado y preguntó cómo estaba el paciente que había dejado y si el otro médico le había recetado algún purgante. El farmacéutico respondió que tenía una receta de purgante que el paciente tomaría al día siguiente. Le pidió que se la mostrara y al final de la receta estaba escrito: «Tómese de madrugada», y dijo: «Todo en esta purga me parece bien, excepto lo de madrugada, porque es demasiado húmeda». Por estas y otras razones que daba sobre todos los oficios, la gente lo seguía sin hacerle daño y sin dejarlo descansar, pero a pesar de todo, no habría podido defenderse de los muchachos si su guardián no lo protegiera. Alguien le preguntó qué haría para no envidiar a nadie. Respondió: «Duerme, porque mientras duermes serás igual al que envidias». Otro le preguntó qué podía hacer para lograr una comisión que llevaba 2 años intentando obtener. Y le dijo: «Monta a caballo y sigue al encargado de la comisión. Acompáñalo hasta que salga de la ciudad, y así saldrás con ella». Una vez pasó por delante de donde estaba un juez de comisión que iba de camino a un caso criminal acompañado de mucha gente y 2 alguaciles. Preguntó quién era, y cuando se lo dijeron comentó: «Apuesto a que este juez lleva víboras en el pecho, pistolas en el cinturón y rayos en las manos, listo para destruir todo lo que su comisión alcance». Recuerdo haber tenido un amigo que en una comisión criminal emitió una sentencia tan excesiva que superaba con creces la culpa de los acusados. Le pregunté por qué había emitido una sentencia tan cruel y cometido tal injusticia. Me respondió que pensaba que se apelaría a la sentencia y que con eso dejaba a los señores del Consejo la oportunidad de mostrar su misericordia, moderando y ajustando su severa sentencia a la proporción adecuada. Yo le dije que habría sido mejor emitir una sentencia justa desde el principio, para que así lo consideraran un juez recto y acertado. Entre la multitud que siempre lo escuchaba, había un conocido suyo vestido de abogado, al que alguien llamó señor licenciado, y al darse cuenta Vidriera de que el llamado licenciado ni siquiera tenía el título de bachiller, le dijo: «Ten cuidado, amigo, no sea que los frailes encargados de la redención de cautivos encuentren tu título y se lo lleven por ser falso». A lo que el amigo respondió: «Tratémonos con respeto, señor Vidriera. Ya sabes que soy un hombre de vasto y profundo conocimiento». Vidriera replicó: «Sé que eres como tántalo con ellos, porque se te escapan por ser demasiado elevados y no puedes alcanzarlos por ser demasiado profundos». Una vez, al estar junto a la tienda de un sastre, lo vio sin nada que hacer y le dijo: «Sin duda, señor maestro,
estás en el camino de la salvación. ¿Cómo lo sabéis?, preguntó el sastre. ¿Cómo lo sé?, respondió Vidriera. Lo veo en que, como no tienes nada que hacer, no tendrás la oportunidad de mentir. Y añadió: desafortunado es el sastre que no miente y trabaja en días festivos. Es sorprendente que en un oficio donde casi todos son pecadores, apenas se encuentre uno que haga un traje justo. Sobre los zapateros decía que nunca admitían haber hecho un mal zapato. Si resultaba estrecho y apretado, aseguraban que era el estilo de los galanes y que con solo llevarlos un par de horas se adaptarían perfectamente. Si eran demasiado anchos, afirmaban que era necesario para prevenir la gota. Un joven perspicaz que trabajaba en una oficina provincial lo acosaba con preguntas y le informaba sobre los acontecimientos de la ciudad, a lo que él siempre tenía una respuesta. En una ocasión, el joven le dijo: «Vidriera, esta noche murió en la cárcel un reo que estaba condenado a la horca». A lo cual Vidriera respondió: «Hizo bien en apresurarse a morir antes de que el verdugo pudiera actuar». En la acera de San Francisco, un grupo de genoveses lo llamó y le pidió: «Lléguese, señor Vidriera, y cuéntenos un cuento». «No quiero, porque no me le paséis a Génova, como hacéis con el resto del dinero español». Se encontró con una vendedora que llevaba a su hija bastante fea, pero adornada con joyas y perlas, y le dijo a la madre: «Hiciste bien en cubrirla de piedras preciosas para que pueda lucirse al pasear». De los pasteleros comentó que llevaban años jugando a engañar sin recibir castigo, duplicando y triplicando los precios de los pasteles a su antojo. Sobre los titiriteros tenía una opinión muy baja, acusándolos de vagabundos y de tratar con irreverencia lo divino, convirtiendo la devoción en burla con sus representaciones. Se sorprendía de que nadie les impusiera silencio o los expulsara del reino. Una vez vio a un actor vestido de príncipe y recordó haberlo visto salir al escenario con la cara blanqueada y vestido de forma ridícula. Sin embargo, fuera del escenario, juraba como si fuera un noble de verdad. «Debe serlo», intervino alguien, «porque muchos actores son de noble cuna». «Puede ser», concedió Vidriera, «pero lo que menos necesita la comedia son nobles. Sí necesita galanes, caballeros y personas elocuentes». También es cierto que los actores trabajan arduamente para ganarse la vida, memorizando sin cesar y viajando constantemente, esforzándose por complacer a otros, ya que su bienestar depende del disfrute ajeno. Además, son honestos en su oficio, pues presentan su trabajo abiertamente al público. Los autores trabajan incansablemente y deben esforzarse mucho para no acabar endeudados al final del año. A pesar de todo, son necesarios en la sociedad, como lo son los parques, las avenidas y los lugares de esparcimiento. Decía que había sido opinión de un amigo suyo que el que servía a una actriz en realidad servía a muchas damas a la vez: una reina, una ninfa, una diosa, una criada, una pastora y a veces incluso a un paje o a un lacayo, ya que una actriz interpreta todas estas figuras. Alguien le preguntó quién había sido el más afortunado del mundo. Respondió que Nemo, porque Nemo, nadie, conoce a Dios, nadie vive sin pecado, nadie está contento con su suerte, nadie asciende al cielo. Sobre los espadachines comentó que eran maestros de un arte que cuando más lo necesitaban, menos lo sabían, y que eran algo presumidos al querer aplicar demostraciones matemáticas a los impulsos coléricos de sus oponentes. Tenía una enemistad particular con aquellos que se teñían la barba, y una vez, durante una pelea entre dos hombres, uno de ellos, portugués, agarrándose de la barba teñida, exclamó: «¿Por estas barbas que tengo en el rostro?», a lo que Vidriera intervino: «Cuidado, hombre, no digas tengo, sino tiño». A otro, cuya barba tenía jaspeada de varios colores, debido a la mala tinta, le dijo que parecía un muladar pintado. Y a otro, que tenía la barba mitad blanca y mitad negra por descuido, le aconsejó que evitara discutir con alguien, ya que estaba preparado para que le dijeran que mentía por la mitad de la barba.
Contaba la historia de una joven inteligente que por complacer a sus padres aceptó casarse con un anciano de cabello plateado. Sin embargo, la víspera de la boda, el viejo se tiñó la barba, transformándola de blanca a negra. Llegó la hora de darse las manos, y la doncella conoció por la pinta y por la tinta la figura, y dijo a sus padres que le diesen el mismo esposo que ellos le habían mostrado, que no quería otro. Ellos le dijeron que aquel que tenía delante era el mismo que le habían mostrado y dado por esposo. Ella replicó que no era, y trajo testigos como el que sus padres le dieron era un hombre grave y lleno de canas, y que, pues el presente no las tenía, no era él, y se llamaba engaño. Al final, el matrimonio se canceló debido a la vanidad del anciano. Vidriera tenía la misma aversión por las damas de compañía que por los alimentos en escabeche. Criticaba su falsa modestia, los adornos excesivos de sus tocados, sus afectaciones, sus escrúpulos y su extraordinaria tacañería. Se burlaba de sus debilidades estomacales, sus dolores de cabeza y su forma de hablar, más retorcida que sus peinados, y en resumen, de su inutilidad y sus pretensiones. Alguien le preguntó por qué nunca había criticado a los escribanos, a pesar de que había mucho que decir sobre ellos. Vidriera respondió: «Aunque de vidrio, no soy tan frágil para dejarme llevar por la opinión popular, que a menudo está equivocada. Me parece que la gramática de los murmuradores y el la de los cantantes son como la opinión de los escribanos, porque, al igual que no se puede avanzar en otras áreas del conocimiento sin pasar por la gramática, y como el músico primero ensaya antes de interpretar, los difamadores comienzan a mostrar su maldad hablando mal de los escribanos y oficiales de justicia. El trabajo de un escribano es esencial, ya que sin él la verdad vagaría oculta y maltratada. Como dice el eclesiástico, el poder del hombre está en la mano de Dios, y sobre la persona del escriba pondrá honor. El escribano o notario es un servidor público, y el juez no podría trabajar adecuadamente sin él. Los escribanos deben ser independientes, no esclavos, ni hijos de esclavos. Deben ser legítimos, no ilegítimos ni de un linaje deshonroso. Juran mantener la confidencialidad y no participar en prácticas usurarias. Ni la amistad ni la enemistad, ni el beneficio ni el perjuicio les impedirán realizar su trabajo con buena y cristiana conciencia. Entonces, si este trabajo requiere tantas cualidades, ¿por qué pensar que de los más de 20.000 notarios en España el diablo se llevará a todos, como si fueran viñas de su viñedo? No quiero creerlo, ni es correcto que nadie lo crea, porque en definitiva son el grupo más necesario en las sociedades bien organizadas, y si bien pueden cobrar demasiado, también pueden cometer errores, y de estos dos extremos podría surgir un equilibrio que les haga actuar con justicia. Sobre los alguaciles, dijo que no era sorprendente que tuvieran enemigos, dado que su trabajo consistía en arrestar a la gente o confiscar sus bienes. Criticaba la negligencia e ignorancia de los procuradores y abogados, comparándolos con los médicos que cobran independientemente de si el paciente se recupera o no. Cuando le preguntaron cuál era el mejor lugar, Valladolid o Madrid, respondió con un juego de palabras: de Madrid los extremos, de Valladolid los medios, refiriéndose a que Madrid era conocida por sus cielos y suelos, mientras que Valladolid era apreciada por lo que había entre ambos, el fango y las muchas nieblas. Oyó Vidriera que dijo un hombre a otro que, así como había entrado en Valladolid, había caído su mujer muy enferma porque la había probado la tierra, a lo cual dijo Vidriera: mejor fuera que se la hubiera comido, si acaso es celosa. De los músicos y de los correos de a pie decía que tenían las esperanzas y las suertes limitadas, porque los unos la acababan con llegar a serlo de a caballo y los otros con alcanzar a ser músicos del rey. De las damas que llaman cortesanas decía que todas o las más tenían más de corteses que de sanas. En una iglesia
observó simultáneamente un funeral, un bautizo y una boda, y comentó que los templos son como campos de batalla donde los viejos terminan, los niños triunfan y las mujeres celebran. Una vez, una avispa le picó en el cuello, y aunque no podía sacudirla por miedo a romperse, se quejaba. Alguien le preguntó cómo podía sentir la picadura si era de vidrio, a lo que respondió que la avispa debía ser una murmuradora, ya que las lenguas y aguijones de los chismosos pueden desmoronar incluso el bronce. Al ver a un religioso corpulento, alguien bromeó sobre su peso, pero Vidriera se enfadó y dijo: «Que nadie ignore lo que proclama la divinidad. No toquéis mis ungidos y a mis profetas no les hagáis daño». Y con mayor indignación argumentó que si se observa detenidamente, se notará que entre los muchos santos que la Iglesia ha canonizado recientemente y elevado al rango de los beatos, ninguno lleva el título de capitán don fulano, ni el secretario don tal, ni el conde marqués o duque de tal lugar. En cambio, son fray Diego, fray Jacinto, fray Raimundo, todos frailes y hombres de fe, porque las órdenes religiosas son como los jardines del paraíso, cuyos frutos se ofrecen habitualmente en el banquete celestial. Decía que las palabras de los murmuradores eran como las garras del águila, desgastan y disminuyen a todas las demás aves con las que se encuentran. Sobre los dueños de casas de juego y los jugadores profesionales tenía opiniones muy claras. Consideraba a los primeros como corruptos públicos, ya que deseaban que el jugador en racha perdiera para que el juego continuara y ellos pudieran cobrar su comisión. Admiraba la paciencia de un jugador que, a pesar de ser de temperamento colérico, aguantaba toda la noche perdiendo sin protestar con tal de que su oponente no abandonara la partida. También elogiaba a algunos dueños de casas de juego honestos que solo permitían juegos sencillos, y así, de manera discreta y sin llamar la atención, ganaban más al final del mes que aquellos que permitían juegos de alto riesgo. En definitiva, hablaba de tal manera que si no fuera por sus gritos cuando lo tocaban o se acercaban a él, por su vestimenta, por su dieta austera, por su manera de beber, por su rechazo a dormir bajo techo, dando claras señales de su locura, nadie creería que no era uno de los más sensatos del mundo. Capítulo 3. En que sana de su locura y finaliza sus días como soldado en la guerra de Flandes. Su locura duró 2 años o poco más, hasta que un religioso de la Orden de San Jerónimo, especializado en hacer que los mudos entendieran y hablaran de alguna manera, y en curar a los locos, se encargó de su caso movido por la caridad. Lo curó y le devolvió su juicio, inteligencia y capacidad de razonar. Una vez recuperado, lo vistió como un letrado y lo llevó de vuelta a la corte, donde, mostrando tanta cordura como antes había mostrado locura, podía ejercer su profesión y hacerse famoso por ella. Así lo hizo, y bajo el nombre de licenciado Rueda y no Rodaja, regresó a la corte. Apenas había entrado cuando fue reconocido por los jóvenes, que al verlo tan diferente de su habitual apariencia, no se atrevieron a molestarlo ni a hacerle preguntas. Sin embargo, lo seguían y murmuraban entre ellos: ¿No es ese el loco Vidriera? Por supuesto que lo es. Ahora viene cuerdo, pero igual puede ser un loco bien vestido que mal vestido. Preguntémosle algo para salir de dudas. El licenciado escuchaba todo esto en silencio, sintiéndose más confundido y avergonzado que cuando había perdido la razón. La atención de los jóvenes se transmitió a los adultos, y antes de que el licenciado llegara al patio de los consejos, ya lo seguían más de 200 personas de todo tipo. Con esta multitud, que era más propia de un catedrático, llegó al patio, donde fue completamente rodeado. Al verse en medio de la multitud, alzó la voz y dijo: «Señores, soy el licenciado Vidriera, pero no el de antes. Ahora soy el licenciado Rueda. Los avatares y desgracias del mundo, permitidos por el cielo, me hicieron perder la razón,
y la misericordia de Dios me la ha devuelto. Por las cosas que dicen que dije estando loco, pueden juzgar lo que diré y haré estando cuerdo. Soy graduado en leyes por Salamanca, donde estudié con escasos recursos y donde obtuve el segundo lugar en las licencias. De ahí se deduce que fue más la virtud que el favor lo que me otorgó mi grado. He venido a este vasto océano de la corte para ejercer la abogacía y ganarme la vida, pero si no me dejáis, habré venido a remar y a ganarme la muerte. Por el amor de Dios, no hagáis que seguirme sea perseguirme, y que lo que conseguí siendo loco, que es el sustento, lo pierda siendo cuerdo. Lo que solíais preguntarme en las plazas, preguntádmelo ahora en mi casa, y veréis que quien os respondía, bien de improviso, os responderá mejor con reflexión. Algunos lo escucharon y lo dejaron ir. Regresó a su alojamiento con casi la misma cantidad de seguidores que había llevado. Al día siguiente salió y sucedió lo mismo. Dio otro discurso y no cambió nada. No ganaba nada y perdía mucho. Y viéndose morir de hambre, decidió dejar la corte y marcharse a Flandes, donde esperaba valerse de la fuerza de sus brazos, ya que no podía hacerlo con la de su ingenio. Y así, al salir de la corte, exclamó: «Oh, corte, que prolongas las esperanzas de los audaces y las acortas para los virtuosos tímidos, que alimentas generosamente a los sinvergüenzas y dejas morir de hambre a los discretos». Con estas palabras se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar con las letras, la terminó eternizando con las armas, en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando tras de sí una reputación de prudente y valeroso soldado. Queridos oyentes de Microcuentos Universales, hasta aquí este relato de Miguel de Cervantes. Bueno, ¿qué os ha parecido? Vamos a ver, no os vayáis. En este relato han habido cantidad de observaciones mordaces y de verdades incómodas, ¿no os parece? Claro, todas desde el punto de vista del escritor allá por el siglo XVII. Pero bueno, vamos a ver las enseñanzas que podemos extraer de este maravilloso relato. Escucharlas. Por ejemplo, la fragilidad de la percepción. Tomás Rodaja cree que está hecho de vidrio y vive con miedo constante de romperse. Esto nos recuerda que nuestra percepción del mundo puede ser frágil y subjetiva. Segunda, la locura y la cordura. La línea entre la locura y la cordura es tenue. Tomás Rodaja es considerado loco por los demás, pero su lucidez y sabiduría a menudo superan a los supuestamente cuerdos. Y la última, la búsqueda de la verdad. Tomás Rodaja es un buscador incansable de conocimiento. Su pasión por las letras humanas y su deseo de comprender la realidad nos inspiran a cuestionar y explorar. Bueno, me parece grandioso este relato. Espero pronto traeros más cositas y además también espero que os esté gustando todo lo que voy subiendo y lo que he subido este verano, que han sido cantidad de cuentos rusos y de cuentos de Ernest Hemingway. Bueno, sin otra cosa más que decir, muchísimas gracias a todos los que me dais vuestro cariño y a todos los que dejáis vuestra huella aquí en mi espacio. Mil gracias. Un beso fuerte, abrazo de luz y hasta la siguiente entrega. Gracias, chao.